Vale. Buenas tardes, noches, aquí desde Córdoba, en una nueva edición de Actualizando. En la tarde de hoy se tocará el tema de cirugía refractiva, haciendo algo absolutamente diferente a cargo del doctor José Luis Bulacio. Pepe, el ámbito es tuyo. Gracias, Ale, y vaya el agradecimiento a toda la Sociedad de Oftalmología de Córdoba y felicitaciones por todos estos emprendimientos. La voy a hacer corta, la idea nació un poco tratando de hacer algo diferente, juntando lo que uno fue aprendiendo y cargando en la mochila desde hace más de 30 años. Y se prendieron los que realmente para mí son baluartes en la oftalmología de Córdoba, nacional e internacional. Y la verdad que me encanta la idea, así que vamos a tratar de arrancar con la dupla Maldonado-Bas, Maldonado-Jungen. Me voy a tomar solamente un momento para ir diciendo lo que siento un poco de cada uno de los grupos, ¿no? En el caso de Arturo, bueno, es mi maestro. Y lo que puedo decir que con él aprendí lo que son el maestro puertas abiertas, porque me abrió la puerta de su casa, y todavía recuerdo cuando era un niño de 20 y pico de años y estábamos viendo diapositivas, toda la colección del Wilmer, mientras Ana nos traducía todo para que podamos aprender un poco hasta de retina. Me acuerdo que esas cosas quedan grabadas, ¿no? Y tan solo eso no fue. También compartí mesas, cenando y aprendiendo ahí lo que era la oftalmología familiar, que es otra cosa. Lo que mamaron estos tres muchachos ya hombres de sus padres, donde en la mesa se hablaba y era un tema recurrente la oftalmología, ¿no? Y bueno, y agradecerle a Arturo por los tirones de orejas cuando metía la pata y por las felicitaciones cuando acertaba, ¿no? En el caso de Turi, después de haber visto el homenaje a Arturo del día sábado, que me emocioné por todo, desde la primera foto donde estamos ahí en el quiroscopio hasta la emoción de él. Y no me cabe ninguna duda que ha heredado la pujanza y entre otras cosas, ¿no? Porque la hombría de bien que tiene Turi es digna de que la aprendamos, ¿eh? Los dejo con ellos. Nos va a contar un poco Arturo la historia, cómo arranca todo esto, y Turi nos va a ir ayudando a la gente joven, que es la que necesita más a modo de introducción la palabra de un sabio y de un discípulo. Adelante, amigos. Bueno, después del fogón de corazones abierto del doctor Bulacio, vamos a compartir pantalla para empezar la presentación. Gracias, Pepe. Un poco la idea de hoy es mostrar como todos nosotros hemos aprendido de cirugía refractiva bueno, de mi padre, del Gogo, que también ha sido uno de los precursores de cirugía refractiva, y Roberto en Argentina. Así que bueno, la primera parte nos va a contar un poco él, que fue, nosotros digamos ya nacimos con mucho de esto ya totalmente desarrollado, pero ellos empezaron cuando se estaba empezando en los primeros pasos de la cirugía refractiva, que bueno, empieza unos 40 años atrás, más o menos. Más o menos. Bueno, esto es, José Ignacio Barraquer fue un genio total porque él en su cabeza diseñó todo, eso no existía. Sustracción del tejido estromal periférico incurva el centro de la córnea para corregir hipermetropía. La sustracción del tejido central del estroma corneal aplana el centro de la córnea. Esto es la ley de espesores enunciada por José Ignacio Barraquer. Todos los cálculos de esta cirugía
la hizo con una calculadora Text Instrument, no existían computadoras. Años después la mandó a Alemania que se las chequearan y dijeron que estaban perfectas. Ahí estaba Raquel en su quiroscopio, ellos operaron con guantes, y era tan primitivo todo, que él cortaba la córnea, la mandaba a congelar. Fíjense, el microquerátomo tiene 300 micras, o sea, totalmente distinto a lo que hacemos ahora. Él sacaba 300 micras, dejaba endotelio y 150 micras abajo, congelaba, tallaba con ese torno que lo diseñó él. Y el microquerátomo también. Y el microquerátomo también lo diseñó, él diseñó todo. Fíjense, porque se te ponen los pelos de punta cuando ves esto ahora. Estamos hablando de 300 micras, el disco que está congelado y teñido para poderlo visualizar. Y entonces ahí empieza a sacar la virutita, ¿ven? En la zona central, aplanando la córnea y corrigiendo miopía. Después de eso él se iba con el disco, volvía a la clínica y lo cosía. Yo no hacía esto en la clínica porque estos instrumentos lo tenía en otro lado. Esto ha sido una cosa monstruosa monstruo realmente, porque copiar o mejorar no es fácil, pero no es imposible. Pero generar esto de la nada, tener la idea, acá va a ser lo mismo, pero en una hipermetrópica, mostrando cómo tallando la periferia se incurva. Este principio sigue usándose para todos los exímeres que existen en el mundo, solo que la tecnología es muy superior. Después vamos a ver cómo fueron evolucionando los exímeres desde los primeros que tuvimos, que fue en 1985, creo que compramos, que estaba... Y después hemos ido evolucionando El Summit, que era un full ablation. El Summit tallaba siempre en el mismo lugar, desde un diafragma chico lo iba abriendo. Bueno, Y en microscopía electrónica se veía como si fuera un teatro griego. Ahí pone el disco de la hipermetrópica tallada y él los cosía. En esa época se cosían. Una vez yo le digo a Carmen, vos sabés que estoy pensando ponerle un punto al borde para que no se me mueva. Me dice, pues mi padre ya con Carriazo ha diseñado el microquerátomo que tienes que usar, que estamos usando ahora. Bueno, este es el microquerátomo de la queratomileusis in situ. Estas cosas se dan así. Yo fui a la academia y estaba José Ignacio Barraquer con Ruiz. Entonces ahí eso mide el diámetro que vamos a cortar. Entonces fui a ver el curso y Ruiz presentó la queratomileusis in situ. Entonces le dije a Huguito Nano, mira, compremos el microquerátomo y me lo llevamos a Argentina para poder empezar a hacer esto. Lo compramos a medias, Forner nos prestó plata y nos vinimos con el microquerátomo. Entonces lo tenía yo, 15 días se lo mandaba él, después volvía de allá para acá. Entonces fue una cosa increíble. Ahí hemos hecho el corte del disco y ahora lo vamos a medir con el espesímetro. ¿Cuál era el principio de la queratomileusis in situ desarrollada por Ruiz? Ahí tenemos el primer corte, que son unos 140 micras, y entonces después se hacía un segundo corte, que era el corte óptico, y servía para corregir solamente miopía. Ruiz desarrolló otra técnica, fíjense, tiene 7 milímetros de diámetro el corte, desarrolló otra técnica para hipermetropía que era en base a generar una ectasia corneal central, pero no es esto. Se vuelve a poner el anillo, otro anillo distinto, se mide el diámetro que va a cortar el microquerátomo, y entonces siempre con una solución fisiológica para que esto funcione bien, o una lágrima, y entonces se hace el segundo corte. Todos estos eran placas que se cambiaban. O sea, si uno se olvidaba de cambiar la placa, se metía dentro del ojo. Había que ir poniendo la placa para más grueso, para más fino, para más chico, para más grande el anillo, ir eligiendo todas las variables. Volvemos a medir con el espesímetro el disquito que hemos sacado, que es el que tiene valor óptico. Y este disquito tiene 120 micras de diámetro, de espesor, y debe tener unas 5 más o menos de diámetro. Y Ruiz tenía una tabla donde te decía que si vos querías corregir 10, tenías que cortar tanto, si querías corregir 15 tanto y 20 tanto. José Ignacio Barraquer me dijo esa vez, mire, si el disco óptico tiene menos de 4,5, si tiene menos de 4,5,
la calidad óptica es mala. Y en realidad, hoy no hacemos ningún excimer que tenga menos de 4,5 la talla óptica, la hacemos de 6, 6,5, lo más grande que se puede. Hacemos esa sutura, que es la sutura antitorsional, y se la dejamos muchos días, y después la sacamos y ya estaba hecha la cirugía. Eso lo hicimos mucho tiempo, hasta que pudimos comprar el excimer. Esto lo presentamos con Huguito Nano, en Refractive and Corneal Surgery, ya ni me acuerdo, en el 91, imagínense ustedes, chicos, hace 30 años. Bueno, esta es la queratotomía radial. La queratotomía radial se basa en la técnica de Sato, que rompía el endotelio para controlar el queratocono, hacer un queratocono agudo y que después se cicatrizara. El que la estandardizó fue Fiodorov, que la hizo con 16 cortes. Cuando la llevaron a Estados Unidos, Leo Bores la bajó a 8 cortes. Después hicimos 6, después 4, de acuerdo a los nomogramas. Y bueno, al final hacemos LASIK, que no es ningún corte. Pero esto realmente funcionaba bien cuando uno mira las córneas después de mucho tiempo. El que está a la izquierda arriba, que tiene 4 cortes, es un ojo que está casi indemne. Hay 2 transversas que están en el de abajo, pero el otro está cortado todo. Esa córnea, nosotros pocas veces hemos hecho eso. Esto lo presentamos en los archivos de Buenos Aires. Y después, queratotomía radial 2 años, también en Buenos Aires en el 87. Este es el Excimer Laser Summit que compramos durante un pulso de 20 nanoseconds, y se podía hacer LASIK, LASEK o PRK. Con esta técnica, LASEK y PRK siempre tenía gaze. Presentamos esto en la revista brasilera, lo presentamos con el Gogo Onis, 200 casos y después 250, donde combinamos por primera vez en el mundo, debajo del corte, la incisión arqueada para corregir astigmatismo, porque esta máquina corregía solamente esferas, no corregía cilindros. Claro, en realidad este es un funcionamiento del láser en general. Después de un tiempo generaron máscaras para corregir astigmatismo, para corregir hipermetropía, pero al principio solamente miopía. Como teníamos el disco con el microquerátomo, un flap de 130, acá usamos un flap finito. Una vez que tenemos el flap, queda una zona importante, grande, se ve la talla, y la talla va del centro a la periferia. Va haciendo exactamente como un teatro griego, la parte central más chiquita y va agrandando, y microscopía electrónica se la ve tal cual. Y bueno, en esa época lo cosíamos. Hasta que salió el microquerátomo Carriazo-Barraquer, los cosíamos a todos. Este es el microquerátomo Carriazo-Barraquer, que fue un adelanto fenomenal, primero porque el microquerátomo está vertical, no horizontal, porque no falla nunca. El otro, si uno lo mueve de costado o de arriba para abajo, se traba, este no. Entonces, y tiene un tope, de modo que uno no hace un free cap, queda con un hinge, y entonces simplemente se hace la talla y se repone el disco. Ahí vemos, ya está hecho el corte. Uno puede marcar con violeta de genciana por si llega a tener un free cap para poner el disco en posición otra vez. Rara vez sucede con esto. Este tiene 2 anillos. Un anillo que es -1, que es para cortar córneas curvas, y otro anillo que es, 0 para cortar córneas curvas, y otro -1 para cortar córneas más planas. Respetando esos parámetros, rara vez hay un free cap. La ablación. Bueno, esto es cómo cambió la ablación en el tiempo, ¿no? Vemos cómo eran las ablaciones primeras. Pero acá ya viene, ¿ves? Full ablation. Sí, es la que hacía el Summit. El Summit. El Summit era una bestia, corregía cualquier cosa, 10, 20, 15, lo que le pusieran. Después de eso salió el scanning, que era como, fíjense cómo baja y va de costado y de arriba a abajo. Y entonces mucho más suave la talla y mucho más regular. Después de esto vino el flying spot, que son puntos que nunca se repiten. Entonces la talla es totalmente
suave y de mejor calidad óptica. Este es Flying Spot. Fíjense cómo en todos los casos está la bisagra abajo, que en este caso es arriba, pero en la pantalla es abajo, generada por el microquerátomo de Carrier o Barraquer. Yo me he acostumbrado tanto a él, hay otros microquerátomos, el de Chiron y otros que son mecánicos. Este tiene una turbina que va a 16.000 revoluciones por minuto, mientras que el Chiron va a 8.000. Entonces, el corte es mucho mejor. Ustedes piensen en la máquina de cortar césped que no corta por filo, corta por velocidad de giro. Entonces, acá es lo mismo. Pasa tan rápido el microquerátomo, a tal velocidad, que genera una superficie muy, muy, muy suave. Una vez que terminamos, reponemos el flap y está lista la cirugía. ¿Vos decime? Sí, no, está perfecto. Bueno, acá no está marcado, pero uno puede marcar con violeta genciana, marca una pinza de Kellman, uno de los bordes, lo apoya antes de cortar, porque si la línea está puesta tangencial a la pupila, y uno tiene un free cap, y lo pone al revés, la línea queda quebrada. Tiene que ponerlo otra vez en su lugar y entonces queda perfecta. Siempre hacemos eso, que es masajear un poco el ojo, porque si se mueve el flap en quirófano es muy fácil recolocarlo, y si no hay que subirlo de nuevo al paciente. Bien. Bueno, un poco hasta ahí, ahí entramos nosotros. Yo nací ya con el microquerátomo. Y bueno, cada vez que estaba ayudándolo a mi padre a operar, yo lo pasaba al microquerátomo y miraba para arriba. Yo le preguntaba, ¿y por qué miras para arriba? Y bueno, después de tener un par de complicaciones microquerátomo, uno hasta que no lo pasa y sabe que salió perfecto, sobre todo con los más viejos, que tenían quizá más complicaciones, uno sabía que estaba de alguna forma cortando clavos, ¿no? Después de muchas pasadas, de muchos años y de mucha experiencia, eso se va haciendo más automático. Pero en los últimos años nosotros hemos cambiado prácticamente, el microquerátomo lo usamos muy poco, porque estamos avanzando en la tecnología. Hace ya más de 10 años que tenemos el láser de femtosegundo, que es una forma distinta de generar un corte, es por fotodisrupción. Ahí vimos el gráfico, cómo genera el corte. Tiene algunas ventajas en el LASIK. Por ejemplo, uno puede hacer las angulaciones distintas, encastra mejor, teóricamente genera menos ojo seco la forma del corte. Yo tengo mi duda, pero sí encastra mejor y hay menos desplazamiento del disco. Uno puede elegir dónde va a poner el hinge, también lo puede hacer superior, nasal, de acuerdo si quiere, tiene un ojo más seco, lo puede variar. Al diseño puede, en el momento que uno tome el ojo, centrar, mover, agrandar o achicar la zona óptica. Tiene una precisión en superficie muy importante, de más o menos 5 micras, y esto realmente lo vemos cuando hacemos los guisantes. No es tan preciso en la profundidad, pero en la superficie, cuando hace el corte para el LASIK, realmente es muy preciso, y la calidad del corte es muy bueno, ya lo vamos a ver después. Acá vamos a ver una animación de cómo es el proceso. También se fija con un anillo de succión. Luego viene un cono que aplana para que tenga una referencia, porque esto es un sistema informático, tiene que saber dónde es cero, porque yo le pido que haga el corte a tantas micras, con tal diámetro y con tanta profundidad. Entonces el aparato tiene que tener un plano de referencia para trabajar, y genera el corte, que ahora vamos a ver una película. Bueno, en la película acá ya se fijó con el cono, y ahí estamos haciendo la aplanación, que esto realmente tiene sus limitaciones, porque en la córnea, al tener que aplanarla, uno le cambia la forma, y para las tallas profundas es distinto, ¿no? En el momento que se pueda cortar sin tener que hacer, esperen que les voy a mostrar, esta es la última versión, que hace el corte en 17 segundos aproximadamente. Ahí fíjense, lo primero que hace es el hinge y un pocket para alojar gases, y luego hace el corte en horizontal y después en la parte vertical, y nos marca donde está la burbuja, es donde nosotros tenemos que entrar para despegar el disco. Ahí entramos con una espátula, gentileza del doctor Juan Rivero. Nosotros usamos otra que no era tan eficiente, él me recomendó esta y realmente
nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, después uno despega, porque acuérdense que esto va haciendo una fotodisrupción, pero quedan puentes, entonces tiene que sí o sí despegarlo, pero realmente la entrecara es muy buena, ya los últimos femtosegundos tienen entrecaras comparables con los microquerátomos en calidad, así que el resultado es el mismo que si uno hace un corte con un microquerátomo de los modernos, ¿no? Y bueno, después el resto del procedimiento es prácticamente lo mismo, se hace con el Flying Spot. Acá uno ve todo el proceso del corte, así que en lo que es free cap no existe, en lo que es bottom hole no existe, si se para, se suelta, se para el procedimiento, uno levanta la pata y lo vuelve a tomar después, realmente las complicaciones son pocas, son menos, existen, pero es un procedimiento con un margen de seguridad bastante interesante y con una precisión con el centrado y todo lo demás que es bastante tranquilizador a la hora de hacer un corte en un ojo para uno de estos procedimientos. Así que bueno, un poco eso era la parte que queríamos mostrarles. Ahí dejo de compartir. De lo que empezaron hace 40 años atrás a lo que tenemos en este momento con cirugía refractiva de córnea. Una cosa quiero decirle, fíjense, el genio de Barraquer, la primera queratomileusis, él la publicó en 1964. Entonces, el tipo realmente fue un pionero total. Y nos dejó la puerta abierta y una generosidad para enseñar, porque nos enseñó todo. Así que bueno, Pepe. Bueno, muchas gracias Arturo Turi por este pantallazo que les va a servir a los chicos para ir entendiendo lo que se viene. Le damos la bienvenida a Roger, que andan a 1000, van bien en estos momentos, no sabemos dónde anda Roberto, pero ya lo tenemos a Roger representando la equipo. ¿Cómo andan? Encantado. Espectacular la charla, Los Maldonado, la verdad que muy, muy interesante. Hola Roger, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Y un Bueno, poco chicos, bien, gracias. lo que comentaba Arturo, lo que ha dado pie también no solo al láser, sino al SMILE. Un poco ese menisco que sacaban de tantas micras, de 100 micras, un poco lo que se está haciendo hoy, con la diferencia que obviamente se hace por un bolsito y con femtosegundo, pero... Tal cual, es como una queratomileusis in situ, tal cual. Gogo o Santi, ¿algo que aportar o arrancamos con ustedes? Bueno, tengo audio, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, Santiago es el que va a comenzar con la presentación esta. Adelante, Santiago. Bueno, antes yo quiero decir algo. Quiero agradecerle a Gogo, así como lo dice con Arturo, porque yo soy un pibe, entonces le agradezco a ellos. Me temblaban los pies, todavía las piernas, cuando fue la primera vez que entré a hacer una guardia en la clínica oftalmológica Caseros, y realmente ahí aprendí que Gogo era un tipo que sabía compartir, tan simple, tan humilde como Arturo o como Roberto, y así salieron los chicos. Y bueno, y Santi realmente hasta el día de hoy él le encanta aprender, le encanta escuchar consejos, y lo que más me encanta es que estos tres jóvenes siguen los pasos de los padres, ¿no? Dale, Gogo y Santi, métanle. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Pero estamos muy, muy agradecidos y nosotros encaramos la charla desde otro punto de vista. Lo que queremos mostrar es cómo podemos resolver cosas que nuestros antecesores, nuestros padres hicieron, queratomileusis in situ, y alguna que otra queratotomía radial, o trapecio de Ruiz, o una incisión arcuata. Este es un caso que vas a presentar vos, papi, así que prepárate, que es el caso tuyo. Vos avísame y yo te voy pasando. Estoy listo.
Estoy listo. Bueno, pero antes de empezar quisiera decir un detalle para que lo escuchen todos los presentes o todos los que están compartiendo estos momentos. Cuando recibí una invitación hace unos 2 meses para participar en un curso donde se rendía un homenaje a 2 oftalmólogos notables de Córdoba que ya no están, como Perico Laje y Mafrán, que merecido, por suerte, por cierto, y además un homenaje para Arturo Maldonado con una conferencia que daba Turi, y un homenaje hacia mí que en una conferencia que dio Sebastián. Al recibir esa invitación, era imposible decir que no. No había ningún motivo para decir que no. En mi vida hice lobby. Lo único que hice en mi vida fue tratar de mejorar las cosas que hacía y nunca pasó por mi cabeza decir que no a una invitación solamente por razones políticas. Lamentablemente en la Argentina tenemos la Sociedad de Oftalmología, la SAO y la CAO, que tienen sus diferencias. En este caso, yo fui invitado por Roque Gerabec, sin mencionarme quién era el organizador de fondo de esto, quién patrocinaba este curso, y por supuesto que acepté. También aceptó Arturo, también aceptaron todos los otros que dieron conferencias. Todos saben que los que están en el tema de la parte gremial saben perfectamente que el administrador de mi clínica, Juan Ibarguren, y el resto de los administradores de Córdoba, incluido con un puesto importantísimo, el hijo de Arturo, estamos trabajando con un papel protagónico en la lucha por mejores aranceles, en la lucha por mejores condiciones de trabajo, de modo que yo creo que es una redundancia referirse a la posición que tiene nuestra clínica en el aspecto gremial y también en el aspecto científico. Hecho esto, para quedar aclarado que de ninguna manera voy a rechazar una invitación a una conferencia o a un curso por razones políticas. Pero además, por suerte, no voy a tener que rechazar ninguna porque ya a esta altura de mi vida no me invitan nada más que para rendirme algún homenaje, que es la demostración de que me están diciendo que te vaya muy bien. Gracias por los servicios prestados. Y ahora voy a hablar de un caso interesante porque se plantea con la cirugía incisional, que como dijo Arturo, se desarrolló hace muchísimos años, empezando con una técnica de incisiones endoteliales por Sato. Recién en la década del 70 se encontró la fórmula, el nomograma, con el número de incisiones, la profundidad, la localización de las incisiones, la dirección que las mismas tenían, a través de Fiodorov. En el año 80 se introdujo en Estados Unidos, y en Estados Unidos desarrollaron el paquímetro ultrasónico y el bisturí de diamante, y contribuyeron al desarrollo de la queratotomía radial con patrones bien establecidos. Y con eso se podía corregir miopías bajas. Estas incisiones se comprobó a través del tiempo que en un porcentaje entre el 20 y el 40% a través del tiempo seguían actuando, y la función de estas incisiones era generar un aumento de la curvatura corneal en la periferia y un aplanamiento en el centro. Y el aplanamiento es el que corrige la miopía. Los resultados extraordinarios, tan es así que fue un boom la cirugía refractiva en ese momento. Pero ¿qué pasó? Se comprobó
que estas mismas incisiones, con el paso del tiempo, seguían actuando, no inmediatamente, y eso es lo llamativo. Pasaban 4 o 5 años y nos encontrábamos que seguían actuando, la córnea se seguía aplanando y transformábamos un miope en un hipermétrope. El problema era solucionar las hipermetropías. El caso que voy a presentar es uno de ese tipo. Por ejemplo, un hombre de 29 años que me pide una cirugía refractiva con una miopía de menos 5 en el ojo derecho, 4,50 en el otro, y con un leve astigmatismo, con una paquimetría en el límite de lo normal. La siguiente. Santiaguito. Entonces, en el año 91, yo le hice una queratotomía radial. 3/8 significa una zona óptica de 3 y 8 cortes. Y en el ojo izquierdo, que teníamos miopía un poco menor, una zona óptica de 3,5 y 8 cortes, con una profundidad que debía ser el 90% de la paquimetría central. La evolución fue muy buena. Al mes teníamos en el ojo derecho visión 1 y en el ojo izquierdo un defecto residual, un astigmatismo de una dioptría, por lo cual la siguiente. Por lo cual, en el ojo izquierdo, después de 60 días, tenía -2. Le hicimos un retratamiento y esa zona óptica, que era de 3 milímetros, la transformamos en 3, la redujimos a 3 y reprofundizamos las incisiones. La siguiente. El paciente quedó muy conforme con una visión 1 en los 2 ojos y a la retinoscopía se veía perfectamente que las sombras eran muy positivas, o sea que había quedado ligeramente hipermétrope, pero con su acomodación la compensaba. La siguiente. Año 91, la operación la inicial, y en marzo del año 95 viene un control y seguimos con una leve sobrecorrección en el ojo izquierdo. Pero en mayo del año 95 se pone de manifiesto que se ha producido lo llamado shift hipermetrópico. El ojo derecho quedó con +1,50 y el ojo izquierdo con +2. La siguiente. Entonces, ya disponiendo en abril del 2004, ya estábamos mucho más hipermétropes. Fíjense, ojo izquierdo +3, ojo derecho +5,50. Y en febrero, 2 años más tarde, mientras tanto el paciente se manejaba con anteojos, nos encontramos con una gran hipermetropía, el ojo izquierdo +7, el derecho +5. La siguiente. Esta es la topografía que muestra el gran aplanamiento de la córnea. Fíjese que al límite de una K de 30, de modo que eso es un aplanamiento exagerado, por eso la gran hipermetropía. En ese entonces ya disponíamos del láser, hacíamos queratomidosis in situ, queratomidosis hipermetrópica, y yo operé varios pacientes haciéndoles LASIK hipermetrópico, y en la mayoría de los casos todo funcionó bien. La siguiente. Fíjense, en el ojo derecho +5,75 y el ojo izquierdo +7. Sigamos, la siguiente. Perdón, la anterior, por favor, Santiago. Entonces, le hicimos el LASIK hipermetrópico en abril del 2006 y en agosto del 2008 el paciente tenía un gran astigmatismo en el ojo derecho de 7 dioptrías y en el ojo izquierdo un astigmatismo de 1,75. La siguiente. Ahí vemos el tremendo astigmatismo del ojo derecho con una diferencia queratométrica de 7 dioptrías y en el ojo izquierdo de 3 dioptrías, con lo cual nos generaba un problema muy difícil de resolver. ¿Qué había pasado? Que se habían entreabierto algunas incisiones generando un astigmatismo irregular en los 2 ojos. La siguiente. En octubre, bueno, esto está, en octubre de 2011, nosotros teníamos que el ojo izquierdo, solamente con la corrección de un cilindro, conseguía muy buena visión, pero el ojo derecho
después de la queratomileusis, debido a esa ectasia provocada por haberse entreabierto las incisiones, nos generó un astigmatismo de 8 dioptrías. Entonces el problema se planteaba así: ¿qué hacemos con un ojo que tiene unas incisiones entreabiertas y que tiene un astigmatismo de 8 dioptrías mixto? Suturar las incisiones, queratoplastia penetrante, segmentos intracorneales. La sutura de incisiones la hice muchas veces, siempre las incisiones, en el caso de cirugías de astigmatismo, para las incisiones, para astigmatismos miópicos, son incisiones relajantes en el eje más plano, y si no, sutura de las incisiones en el eje más curvo. La queratoplastia penetrante la dejamos como último recurso. Los segmentos intracorneales eran una posibilidad, pero ¿qué pasa? Pasar segmentos intracorneales existiendo suturas radiales significaba que esas incisiones iban a quedar entreabiertas, o sea que era una cosa realmente que era prácticamente una contraindicación. La siguiente. Entonces, pensando en cómo hacerlo, aquí tenemos ese astigmatismo tremendo. Este es el eje más curvo. Siguiente. Entonces resolví que por todo el lugar donde correspondía poner los segmentos, iba a suturar las incisiones, como vemos acá, las incisiones bien, con una sutura bien ajustada. Y estando suturadas todas las incisiones, pasar recién los segmentos con la seguridad que teniendo las incisiones suturadas no se podían entreabrir. La siguiente, para ganar tiempo. Valiente. No, perdón, volvamos porque no terminó. Perdón, yo creía que era otra, no lo veo hace mucho esto. Bueno, dejémoslo pasar. Que siga. No se puede adelantar, papi, así que No, o lo dejás pasar. Ya me di cuenta, pero me interesaría, bueno, pero después la técnica de colocar los anillos es la técnica convencional, la que usábamos todos, la que se sigue usando, con la diferencia que ahora los túneles pueden ser hechos de manera mecánica, como la seguimos haciendo nosotros, pueden ser hechas con el femtosegundo, como la hace seguramente Arturo y Turi, que le da a esos túneles una precisión fantástica, porque tiene la profundidad exacta, tiene la localización exacta, y las complicaciones generadas por colocaciones incorrectas de los anillos ya son muchas y están descritas, no voy a hablar de esto, pero disponiendo, por supuesto, del femtosegundo, todo se hace fácil. De cualquier manera, cuando uno ya lo ha hecho muchas veces, más o menos está habituado, después de haberse equivocado muchas veces, a determinar la profundidad con mayor seguridad. Y aquí ustedes están viendo cómo estamos creando el túnel sin tener ningún inconveniente en las incisiones, porque esas incisiones están suturadas. Bueno, eso todo termina en la colocación. La siguiente. Entonces necesito la anterior, o la siguiente, no sé. No, volver atrás, Santiago, perdón. Hay una diapositiva que se ve en el antes y el después. Recuerden que la topografía antes de la cirugía marcaba una gran ectasia en este sector, y después nos encontramos con que esto se cambia así. Entonces, una gran mejoría. La siguiente. Y ahí tenemos al día siguiente la biomicroscopía de los segmentos, se ven las suturas, se ven las radiales. La siguiente. Y aquí tenemos la comparativa, el antes y el después. La siguiente. Fíjense ustedes la profundidad
aquí un poco exagerada, pero perfecta, la siguiente. Y en el postoperatorio la visión del paciente subió a 20/30 menos sin corrección, pero no se conseguía ninguna mejoría porque el astigmatismo era ligeramente irregular, por supuesto. Con el paso del tiempo, yo no voy a la clínica desde que comenzó la pandemia, así que he hecho un entrenamiento, un entrenamiento para lo que voy a hacer mi retiro definitivo. La siguiente. Ahí se ven las suturas. La siguiente. Bueno, las conclusiones. El implante de segmento intracorneal, como ya lo dije antes, en la postcirugía incisional, que es en muchos casos contraindicado, es posible realizar, al realizarlo con la técnica que ustedes acaban de observar, sutura de las incisiones, bien vecinas al paso de los segmentos, y conseguimos el resultado deseado en una situación que era en realidad una prueba para ver qué resultaba antes de proponerle una queratoplastia penetrante. A ver la siguiente, Santiago, si tenemos la otra foto. Y esta visita ya es una foto sacada por Santiago, fíjense, el 9 de abril del 2021, o sea que ha sido hace poco, un paciente que lo único que hubo que hacer, hubo una pequeña regresión, pero con una corrección de un astigmatismo residual muy bajo, el paciente está satisfecho. Y bueno, ese es el aporte que puedo hacer en un momento en que todavía no había tantas cosas para solucionar este tipo de problemas. Y bueno, y orgulloso de haber sido contemporáneo de Arturo. Juntos prácticamente empezamos con la cirugía refractiva y juntos estamos orgullosos por nuestros hijos, lo mismo que seguramente Roberto. Tengo mi tocayo, Roger Saldiva. Yo digo Roger porque los santiagueños decimos Roger. Todos los demás dicen Roger. Pero mi tocayo, discípulo del oftalmólogo argentino de mayor prestigio internacional, sumamente merecido, absolutamente merecido. Así que orgullosos de los padres con los hijos que tenemos. Muchísimas gracias. A ver, Santiago. Perdón, creo, Pepe, que estamos medio jugados. Yo tenía dos ejemplos más. Tirate uno. Presenta uno. Voy a ir uno rápido, porque me interesa la opinión tanto de Roger como de Arturo. Con vos, Pepe, charlé de un caso parecido, pero este es otro. Y el Turi también, y de todo lo que quieran opinar. La compu está un poco lenta, pero ahí va. Mientras tanto, dice mi padre que se acaba de retirar, Roger, que sos muy valiente de haber hecho todo lo que hiciste en ese ojo. Qué cara dura, ¿no? Qué cara dura. No, realmente da miedo ponerme microquerátomo con todos esos cortes, a mí por lo menos. Bueno, yo voy a ir rápido. Este es un paciente que también tiene una queratotomía radial. Y es un paciente que mi padre le hizo una queratotomía radial más arcuatas en el año 1993. En la actualidad tiene 73 años y llega a la consulta en junio del 2020 con el COVID porque le había bajado la visión. Estaba viendo 7 décimas con su corrección y 6 décimas con su corrección, que tenía un astigmatismo mixto, pero la parte astigmática a favor de la regla en el ojo derecho y oblicua en el ojo izquierdo. Tenía una queratotomía radial, como dije, de 8 cortes más las incisiones arcuatas. Entonces, en ese caso, le indico la FACO con implante de lío monotórica en ambos ojos, con la charla que debemos tener todos previo a este tipo de cirugía, sabiendo que las incisiones se reactivan, que el tiempo de recuperación puede variar entre 4 semanas y 8 semanas,
y que puede no ser totalmente precisa. Esta es la topografía del ojo derecho, donde vemos la cara anterior bastante regular, pero con ese cilindro que no es regular del todo, la cara posterior sin ninguna alteración ectásica y un mapa topográfico relativamente normal, pareciera no tan aplanado en el centro, a pesar de los 8 cortes y las arcuatas. Y con un cilindro en el CIMCA de 2,94, entre 2 y 2,94. El ojo izquierdo, también con un astigmatismo un poquito mayor, también la cara anterior bastante regular, pero con ese cilindro que simulaba ser oblicuo, porque estaba a 50 grados en el eje, y el mapa paquimétrico también bastante regular. Entonces, elijo, como elegimos cualquiera de nosotros, la forma habitual del cálculo de una lente tórica con la página de Icon, y elijo ponerle una 185004 en el ojo derecho, 1850 para que quede menos 0,10 en el izquierdo. Hago la FACO del ojo izquierdo el 5 del 8 del 2020 y a la semana hago la del derecho. En el control del mes me encuentro con que el ojo izquierdo estaba plano, estaba bastante bien y el paciente estaba muy contento. De hecho, estaba así desde el tercer día postoperatorio, por eso él mismo me pidió hacer la cirugía del ojo derecho inmediatamente. Y el ojo derecho pasó de tener un astigmatismo mixto bajo, de más 0,50 menos 1,50 a 170, a tener un astigmatismo de menos 0,75 más 3 a 70. ¿Ok? Y esa es la topo del ojo problema, el ojo derecho. Por supuesto, había pasado un mes y le digo, tenemos que esperar, no podemos hacer nada, hay que esperar, veía 6 décimas sin corrección, 10 décimas con el otro. Felizmente veía 10 décimas con el otro y no estaba tan demandante en ese momento el paciente. Voy a pasar un poquito más rápido para que después podamos discutir algo. Siguen las topo. Acá estamos en diciembre y seguía con el mismo vicio de refracción. No había cambiado nada la topografía. Entonces le indiqué una sutura. Pero no de la sutura, como dice acá, de la arcuata superior, sino cuando veo la topo, lo que decidí hacerle es a 180 grados y a 0 grados, una incisión como si hiciera una FACO, pero con un bisturí de 3.2 y darle 3 puntos de sutura en el eje más plano para incurvarlo. Cuando hice las suturas, el paciente, lejos de mejorar, siguió empeorando. Pasó a ver 2 décimas sin corrección, que tenía 6 en su momento, y veía 10 décimas con más 2 menos 4 a 160. Al tiempo 3 décimas, más 0,25 más 4 a 35. Al tiempo 7 décimas de visión. Feliz de la vida, yo dije, bueno, empezó a mejorar. Obviamente duró poco. Baja 5 décimas de visión, de vuelta con un mixto de más 1, menos 3, 50, 160, con eso llegamos a 9 décimas. Indico otra resutura para ver si podía mejorar un poco más ese aspecto. Realizo 8 meses después de la cirugía, otra resutura, y igual no mejoró. Estaba exactamente igual. Ahora no con un mixto, con un cilindro puro de más 3 a 65. Pido la topo. Ustedes han ido viendo todas las topos, a pesar de que le he pasado rápido por honor al tiempo, pero no había prácticamente diferencia entre una y otra. O sea, nada de lo que hacía servía. Nada de lo que hacía servía. En vez de pasar el microquerátomo, digo, bueno, voy a hacer una trans-PRK. Voy a hacer una trans-PRK, no quiero que las incisiones arcuatas o la queratotomía radial se me abra. Me acordé de una complicación que tuvo mi padre con un paciente que pasándole el microquerátomo
no tuve inconveniente, pero cuando el láser empezó a tratar, se había entreabierto una incisión de la queratotomía radial y se hizo una microperforación, y me acordé de eso y dije, no, le voy a hacer una trans-PRK para tratar de no molestar tanto la queratotomía radial. Le hago la trans-PRK el 7/9/2021 y a la semana menos 0,25, menos 0,50, 150, 9 décimas sin corrección. Estaba como en el limbo, era éxtasis, diría Kirchner. Pero al mes, de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, la pregunta para todo el panel de expertos que está acá es, ¿qué harían ustedes ahora? Eso es el 15 de octubre, hace un mes clavado. ¿Qué solución me queda para un paciente que... Santi, el astigmatismo antes está en el mismo eje siempre está en el mismo, ¿no es cierto? ¿O se invirtió? Siempre. Está en el mismo. O sea, en este eje empezó sí, a 170. Siempre con la regla, sí, siempre con la regla. Qué cosa rara, che, porque es raro que te vuelva después una trans-PRK, eso es más raro. No te puedo decir, mira, Roger, está bueno que lo puse para que lo charlemos entre todos por dos cosas. Primero, para que cuando la gente piensa que hacer una faco con una queratotomía radial es un trámite y uno nunca sabe qué se puede encontrar, pero después de eso, una vez se hace y pone una lente tórica y sale como salió en el ojo izquierdo, que el paciente se maneja con ese ojo y dice, bueno, fue un trámite. Y después pasan estas cosas. Entonces, me estoy quedando un poco sin alternativas. Yo tengo una idea, pero quería ver qué pensaban ustedes, a ver qué se les ocurría. Yo en principio, lamentablemente, en la córnea no haría más nada. Ya es una córnea que está claramente inestable, ¿no? Y totalmente impredecible. Lo que tampoco es predecible es hacer algo intraocular, pero metiendo a hacer, lamentablemente, una solución muy cara, que es un ICL tórico intraocular, de PIVAC. Y tener muchísimo cuidado con el túnel. En el túnel tenés que hasta hacerlo de última, hasta muy, muy limbar, o sea, casi esclera, pero no toques ningún tipo no desequilibres absolutamente nada la córnea. Ya que lo único positivo de esto que tenés es que siempre está el astigmatismo en el mismo plano, en el mismo eje. Entonces eso me deja muy tranquilo que de alguna manera podemos neutralizarlo bastante bien con un PIVAC. No pondría el de Rainer porque rota, no es muy estable rotacionalmente y te va a salir caro un ICL tórico, pero por lo menos ya sabes que va a andar. Y lo pondría tirando a grande, un poder más grande para que no rote dentro del ojo. Pepe. Mira, Santi, a mí me queda una duda. La duda es que si no hay algo desde adentro que esté produciendo la inestabilidad. O sea, la presión ocular, por ejemplo, hasta qué grado está contenida, porque siempre vuelve lo mismo, o sea, no empeora, no mejora, pero es como que biomecánicamente busca una situación similar. Y sí, yo creo que el ICL tórico es la opción, pero dejaría pasar un tiempo, hablaría claro con el paciente y me aseguraría por lo menos unos 4 o 5 meses de estabilidad en esta refracción, porque si no va a tener los mismos problemas con el ICL, que va a terminar teniendo una inestabilidad en la mejoría. No, la presión siempre estuvo bien, de eso siempre la controlé y nunca pasó de 14, y aparte que cuando tomamos la presión en una queratotomía radial tenemos que tratar de que sea baja, porque si está muy alta se entreabren un poco las incisiones y nos genera un trastorno, o sea que con eso estoy tranquilo. Se me había ocurrido, yo les muestro que se me había ocurrido y después ustedes me dicen por qué sí o por qué no, y a ver si cambio de opinión o no. A mí se me había ocurrido poner un extra focus. Ahí vamos, mirá, me la ha dejado picando, Santi, porque sabés que en la charla vengo por ahí le he traído todas las últimas novedades en esto, sabiendo la escuela cordobesa, corneal, pero mirá, yo no lo...
te va a ayudar para el paciente, pero la verdad que la opción de 1.3 no me gusta. No termina de andar bien, porque salvo que se te alineen los planetas y esté muy, muy parecido donde queda la posición final dentro del sulcus versus la línea de visión, se genera mucho vignetting. Es tan chiquito el agujero que si no calza justo donde termina quedando, termina siendo muy incómodo para el paciente, casi más incómodo que lo que sufre hoy. Por eso yo les voy a mostrar cómo evoluciona la tecnología de agujero. Es justamente lo que les quiero mostrar después. Pero está bueno. Bueno, dale. Déjalo abierto porque vamos a traer la solución ahora, Santi. Bueno, en realidad... Te cuento mi experiencia con Extra Focus, es semejante a lo que dice Roger. En realidad la experiencia con los Extra Focus es la misma, es decir, es demasiado pequeño el agujero. Ya lo hemos estado hablando con Roger más de una vez, lo he escuchado, sé que tenía algo bajo la manga, por suerte la va a decir, porque hasta ahora era cómo cuernos hace para agrandar el agujero del Extra Focus a 1.8, que creo que debe ser la medida que está buscando como alternativa. 1.8 a la altura del Extra Focus, un poco más adelante es un poquito más grande. La tiene guardada como la receta de la Coca-Cola. No, claro, por eso ahora tenemos... lo hemos mostrado muchas veces y ahora lo vamos a mostrar para los amigos cordobeses y te voy a mostrar la evolución de eso, que es lo que más se van a poner contentos. Bueno, así que... me tenés que contar cómo lo haces, porque si no, no tiene gracia. Ahí te muestro, Santi, ahí te muestro. Bueno, Turi, ¿alguna opinión? Socorro. Bueno, esas son las peores córneas, y para colmo tenés una corrección tórica adentro del ojo, tenés las incisiones y después una corrección con astigmatismo, así que yo concuerdo con Roger que la córnea no se puede tocar más. Además, si vos ves, el astigmatismo y la curvatura corneal no están coincidentes, así que realmente la córnea es imposible tocarla. Yo creo que un ICL tórico es la mejor opción. Tratando de... Siempre que uno opera estos casos, las incisiones uno trata de meterse sin tocarlas, porque se te llega a entreabrir una y te cambia todo, como ha cambiado en este caso, porque son totalmente impredecibles. Y este era el eje que... Yo no me acuerdo bien los lentes, Santi, pero creo que era el que más astigmatismo corregía, el otro creo que tenía menos, entonces ya hay un montón... El izquierdo tenía más astigmatismo que el derecho, y el izquierdo era el oblicuo y el derecho era a favor de la regla. O sea, el derecho era el que yo le ponía toda mi ficha. Así me fue. Lo que era en contra de la regla era lo que pasó. Pero claro, pero hay tantos vectores que están jugando que sí, que yo creo que el ICL tórico es la opción más segura, pero sí, hay que dejar. Yo le daría una buena charla para esperar unos cuantos meses a que se estabilice. No lo pondría ya, porque va a seguir cambiando esa córnea un tiempo más. Entonces, para no tener más sorpresas y meterle un lente caro y con el riesgo que implica también hacerle una nueva cirugía, yo lo esperaría unos cuantos meses. Vale. Bueno, vamos a cerrar con Roger, a quien le agradezco, porque sé que está llegando de viaje. Roberto, es una pena que no esté, pero Pepe, la verdad que nos mandó la versión mejorada. Sabés que mi viejo está en el aeropuerto y se iba a conectar, tiene todo preparado, está a las puteadas porque no lo están dejando embarcar, está en Miami, está viniendo, y no lo están dejando embarcar porque tiene vuelo a Chile, y no sé qué problema hay en Chile, que otra vez no están dejando entrar, no sé cómo es la cosa, y lo están dejando varado. Por eso me acaba de decir que está peleando ahí para embarcar. Así que les pido 1.000.000 de disculpas, la verdad que tenía muchas ganas de participar. Roger, y yo te voy a robar un segundito, antes de seguir con la parte científica. Quería, lo que dijo Gogo con respecto a las invitaciones científicas. El otro día, cuando fue el homenaje, una de las cosas que remarqué fue que mi padre fue director científico de las jornadas de CAO y de SAO, porque siempre él luchó para que la oftalmología argentina se una. Entonces, realmente creo que hay que poner lo científico en un plano y tratar de limar diferencias, y después, por el otro lado, cada uno que trabaje en la parte gremial como mejor le parezca. Pero la parte científica creo que tiene que estar unida, y no tiene que haber, o tenemos que tratar los jóvenes de limar un poco las diferencias de las viejas generaciones.
Totalmente. Por lo menos eso fue lo que Coincido siempre, con- acá con el Santi, tratamos de hacer en Córdoba y trabajar todos juntos con el AJOC y bueno, después un poco más adelante siendo más viejos y con más canas. Es la De única todas manera. maneras, tanto Roger como Roberto, bueno, en mi caso también, cuando hemos recibido invitaciones científicas del ASAO o del CAO, no hacemos diferencias. Las dos están Tremendo. para transmitir lo que uno sufrió y aprendió para que el resto no sufra y haga las cosas mejor. O sea, que si no lo vemos así, estamos muertos. Ahí sí que estamos muertos. Más grietas en este país, no, por fin. Totalmente, Bueno, totalmente. Roger para mí es como un hijo, pero esos hijos que más de una vez se le puede pedir consejo porque es como si estuviera hablando con el viejo, ¿no? También he compartido mesas y me he dado cuenta de lo que significa esto, que fue lo que más me seduce, el decir, hay una oftalmología familiar que no solo trabaja dentro de un consultorio, y trabajan en la casa y trabajan juntos. A veces uno trabaja solo o comenta, pero como quien habla con una pared, porque no tiene la suerte. Así que adelante, Roger, contanos todo lo Pepito, tuyo primero y déjame, disculpa. me tomo el minuto para agradecerte personalmente, sabes todo lo que te estimo, sos un amigo, te considero un amigazo y agradecerle también al gran Roger, a mi tocayo, yo no te digo Roger, yo te digo Roger, y a Arturo por todo lo que han hecho en la oftalmología, la verdad que la escuela cordobesa ha sido de las pioneras en el país en todo lo que es cirugía incisional y cirugía refractiva, han sido abanderados y mucho de lo que hacemos hoy acá también se lo debemos a ustedes y ustedes son de los estandartes en esto, gran Roger y Arturito que no está, la verdad que un privilegio poder hablar frente a ustedes. Entonces déjame que les muestre un poco lo que he preparado porque sabiendo cómo venía la mano, lamento que no esté mi viejo, yo sabía cómo venía la cosa, más para hacerle honor a los amigos cordobeses que de alguna manera siempre han sido tan osados con la córnea y han tenido la córnea como el lugar de preferencia, ¿no es cierto?, por muchos años. Déjame que les muestre muy rápido, entonces, hablamos un poco de la evolución de todo de lo que se hizo antes y cómo vemos que va a evolucionar. Entonces, estos son los típicos pacientes que recibimos hoy, son pacientes que tienen modificación de la fericidad corneal. No todos tienen la suerte, como en este caso, de tener una zona óptica relativamente grande, porque en su momento se hicieron cirugías láser y PRK bastante con zonas ópticas pequeñas, más en los comienzos. Y la realidad es que hoy tenemos opciones superadoras. No hace falta poner un multifocal para lograr de alguna manera profundidad de foco extendida y neutralizar las aberraciones que tiene estas córneas. Hoy tenemos opciones mucho más superiores y las vamos a tener aún mayores, que es lo que les quiero mostrar. Pero les quiero mostrar un poco lo que hacemos en estos casos. Generalmente un paciente así, uno tiene la posibilidad de, ya sea arrancar con una cirugía de rango extendido, que es una cirugía que de alguna manera profundiza el foco, pero también a la vez induce aberraciones en la córnea. Entonces, para estos casos, no tengo duda, no le vamos a mostrar toda la faco, no tengo duda que un lente que de alguna manera neutralice esas aberraciones corneales, de alguna manera filtrando la luz y haciendo que se mantenga y aumente la profundidad de foco, es muy virtuoso para la óptica de estos pacientes. En este caso, es un lente que va al bag, se llama IC8, es producido por la casa Acufocus, y es un lente que tiene un agujero de 1.36, es relativamente pequeño, pero a diferencia del extrafocus tiene un diámetro de 3.2, por lo que la luz entra por la periferia, entonces el paciente no tiene esa sensación de oscuridad tan importante, y la otra ventaja que tiene es que va centrado en el bag, y cuando va centrado en el bag es más predecible que el sulcus. Entonces, así es como se ve en el OCT, así como lo ven, este es un OCT intraoperatorio, se ve claramente, y lo interesante de estos casos, acá como ustedes ven, es un paciente que tuvo un bioptic, por eso le sacamos el ICL, el primer paso a la cirugía, es que estos pacientes obtienen un rango extendido de visión muy potente en toda la distancia intermedia. Esto está hecho en un ambiente totalmente estandarizado, que se llama
me olvidé el nombre, absolutamente el nombre del equipo, era 6.500 el número, pero ya me olvidé. Optec 6.500, un equipo para hacer estudios estudios trials de la FDA, y fíjense, 50 centímetros, 20-20-2, 57, 66, es una línea que tiene la retina, todo la misma performance, muy parecido, sacando que de lejos el paciente conserva una visión muy buena, mejora mucho la visión. Estas son las condiciones que tiene esto, como les decía, desde 1.36 con 3.23, y básicamente lo que uno tiene, depende de cuánto lo deja miope ese paciente, puede llegar a tener 2.75, 2 dioptrías y media de rango de profundidad de foco. ¿Cuál es la gracia de estas ópticas pequeñas? Que cuando uno deja al paciente miope, a propósito, de hecho todas estas ópticas hay que apuntar a que queden mínimamente miope para sacarle más provecho, es que se neutraliza esa miopía por el mismo efecto estenopeico. Entonces ahí es donde más jugo le saca, más si uno lo hace en el ojo no dominante. Entonces siempre apunten a menos 0,50, menos 0,75. Eso es una forma buena de sacarle provecho. Lo otro que es importante es, me voy a minimizar acá porque no estoy pudiendo ver, ahí va, es que estas ópticas al disminuir el diafragma de entrada son muy tolerantes tiene una zona de aterrizaje, como le dicen los americanos, la landing zone, mucho mayor que una óptica normal. Entonces, cuando uno queda miope, como le decía, no tiene una caída tan abrupta como cuando tenés un monofocal. Esto conserva muy bien la visión, inclusive con desenfoque. Lo mismo pasa con pacientes con astigmatismo. Toleran mucho más que el astigmatismo que en un paciente con monofocal. Eso es para tener en cuenta también por el mismo efecto estenopeico. Una complejidad que tiene esta óptica es la visualización. Hoy hay equipos que, dependiendo del lente, porque este caso del IC8, es verdad que es más difícil, se puede visualizar la parte central y haciendo un poquito de tilt se puede ver la parte periférica, pero sí es verdad que es más complicado. Nosotros hemos hecho vitrectomías con esto. Luquita Adamo, que es un cirujano de muchísimo nivel, ya ha hecho un peeling macular con esto, y es verdad que le costó un poco más de lo normal, pero se puede hacer. Yo creo que 1.36 es todavía demasiado pequeño. Ahora les voy a mostrar cómo creemos que va a evolucionar esto. Esto debe ser un poco más grande para hacernos la vida más fácil, y también innovar un poco en los materiales. Un lente que tiene un material mucho más virtuoso que lo que es el IC8, el Extra Focus que estábamos comentando recién, con la diferencia que tiene, en vez de 1.33, tiene 1.3 y cubre toda la óptica. Les quiero mostrar un par de casos. Pacientes operados hace varios años también con keratotomías radiales hipertróficas, esos casos difíciles. Paciente psiquiatra, le decidimos, porque ya tenía una cataratita subcapsular posterior, son pacientes que decidimos hacer una cirugía. En estos casos son tan altas las aberraciones que si de alguna manera está bien neutralizado la parte de aberraciones, se benefician más de lo que pierden luz. Entonces siempre hay un equilibrio entre cuánto uno neutraliza aberraciones versus lo que tiene realmente de pérdida de luz. Pero bueno, para mostrarle un poco cómo es la cirugía, en este caso decidimos seguramente colocar un lente tórico, a ver si es tórico o no. No es tórico este paciente, hicimos una arcuatita chiquita ahí como se ve. Y después viene el lente. El lente es bastante complicado porque se pegotea. Fíjense, creo que en este caso se pegaba una de las patas. A ver, déjame ver si la pata proximal. Fíjense cómo queda pegada la pata. Y ahí vamos a empezar bueno, ya está editado, pero esa patita bastante rebelde. Ese agujero es de 1.3. Este caso fue excelente porque el paciente realmente, el lente se mantuvo en la posición y nos pidió, y lo hicimos en el ojo no dominante también. O sea que este es un paciente típico de tantas aberraciones y tan altas que se beneficia de un extrafoco bilateral. Es un tipo muy complicado, muy, muy demandante, pero está fascinado. Lo más importante en esto, les quiero compartir, son las líneas que mejoran estos pacientes. Acá no es una cuestión de la mejor visión corregida. Acá mejoran realmente potencialmente porque al disminuir las altas aberraciones que tienen, el paciente ve más línea de lo que veía previo a la cirugía. O sea, realmente están ganando en cantidad y calidad de visión.
el promedio, fíjense, tenemos pacientes que hasta ganan 4 líneas de mejor visión corregida. Esto realmente es lo que mejor tiene esta cosa. Y acá les muestro lo que estamos haciendo hoy, cómo ha evolucionado, un poco lo que comentaba Pepe. Entonces, este es un paciente disconforme, muy importante, un empresario muy importante de Buenos Aires, que definimos sacarle y agrandarle un poquitito. Entonces hemos hecho un porta y tenemos también un trépano, en donde agrandamos el tamaño del agujero. Tenemos 6 trépanos diferentes con distintos tamaños, y entonces lo vamos adaptando al tamaño que queremos según las cantidades de aberraciones. Eso lo venimos haciendo hace mucho. Ya tenemos más de casi 100 casos con esto, es notable. Y el agujero que más nos gusta el tamaño es de 1.8. Realmente anda muy, muy bien. Creo que es la forma de hacerlo. Lamentablemente no se vende más el lente. Ya no, se lo han discontinuado. La verdad que los alemanes que lo producían son de madera, son muy buenos, pero de madera para razonarlo. Esto lo tendrían que haber hecho ellos hace 100 años, se lo recomendé hace mucho tiempo, y es un producto que realmente tiene un mercado muy grande y no lo han aprovechado, habiéndolo hecho de 1.3. Pero bueno, esto es lo más importante, y acá les quiero contar las novedades, que es donde estamos trabajando con muchísimo entusiasmo. Este es un proyecto alemán de un femtosegundo que básicamente va a revolucionar la forma en cómo hacemos apertura pequeña, que yo soy un gran creyente de esta tecnología, creo que hay un mercado muy grande. Entonces, básicamente lo que se está haciendo, y me acaban de incluir ya en el board con esto, y hace rato venía polulando por este proyecto, están haciéndole máscaras con femtosegundo, ahí agregándolo a lo que mostraba Turi. Ya el femto tiene múltiples prestaciones, y esta va a ser una más, cosa que está buenísimo, porque lo vamos a poder usar en las distintas plataformas. Pero básicamente esto se hace con el lente ya dentro de sus ojos. O sea que no hay que estar sacando el lente, armando, lo que sea. Tiene una ventaja muy grande, y es que podemos poner la máscara en todos los lentes hidrofílicos y hidrofóbicos. Todavía el hidrofóbico es el que mejor responde, el hidrofílico es un poquito más complicado, pero podemos convertir una gran cantidad de todos los lentes hidrofóbicos que hemos hecho, que tienen en el pasado keratotomía radial o láseres agresivos, tienen destello, lo que sea, le podemos hacer una máscara a medida, centrado en el eje visual. O sea que tiene una ventaja inmejorable con lo que realmente estamos acostumbrados. ¿Ves? Uno puede centrar en la máscara para hacerlo exactamente donde quiere. Entonces, esto tendría una ventaja realmente importante con respecto a lo que venimos haciendo, porque no deja de ser esa óptica agrandada que vieron recién, no deja de ir al sulcus, y en el sulcus el centrado siempre va a ser más pobre. Nunca sabemos exactamente cómo va a ser el centrado en el sulcus. En cambio, con esto podemos centrar perfectamente en la imagen de Purkinje, y creo que esto es lo que va a ser realmente el futuro. Bueno, quería compartirles este proyecto tan lindo, ojalá que lo tengamos pronto a disposición, y me parece que esto va a tener una salida tremenda por lo que les comento. Es masivo el mercado de las aberraciones en la córnea, hay muchísima gente que sufre y padece esto, y puede ser una solución que se implemente en femtosegundos y que convirtamos mucho de lo que estamos haciendo hoy con artesanía, con mucho coraje, porque esto hay que ponerse a agrandar los lentes, ponerlos, sacando, va a hacernos la vida mucho más fácil. Así que bueno, era un poco lo que les quería compartir. Lamento no haber estado mi viejo, pero bueno, era un poco para eso lo que queríamos compartir. Estamos en la renovación. Estamos en la renovación. Los viejos nos tenemos que retirar. Interesante ver la congelación, la queratomiosis por congelación, y este último avance con 50, 40 y pico, 50 años de diferencia. Impresionante eso, Roger. La verdad es que, mira, Pepe me comentó que estabas tramando algo de esto, porque cuando estábamos charlando de cómo íbamos a presentar, yo tengo un paciente que tiene puesta, que Juan Rivero lo controló, tiene puesta una Rainer EMB, o sea, una monofocal plus, una pupila de 4 en un ojo y de 3,80 en el otro, y no puede estar de lo encandilado que está. Bueno, muchachos, usted date cuenta una sola cosa. Esto no es solo un mercado de los que tienen keratotomía radial previa y todo eso. Esto es un mercado de optimizar la óptica ideal. Ópticamente, un ojo es muy superior si tiene 4 milímetros de pupila que si tiene 6 o 7. Muy superior.
No hay razón de tener una óptica de 6 milímetros de pupila. Y tenemos muchísimos pacientes que de noche tienen la pupila más grande de lo deseado. Entonces uno puede colocar cualquier lente, el lente que más nos gusta, y no estamos más limitados por la pupila del paciente. Ya directamente vos haces el lente y le planificás al mes centrarle una pupila ideal al paciente. O sea que ya ni siquiera es para arreglar, es para optimizar. Ya vamos a ir a ópticas ideales. O sea que es una máscara perfecta que uno puede centrar perfectamente. Puedes poner cualquier lente en cualquier paciente. Ya no depende de las ópticas que tenga el paciente. Qué bárbaro, Bárbaro. Qué bárbaro. Bueno. Roger, perdón, ¿solamente con un femtosegundo específico? En principio se está haciendo con un femto específico y la idea es después estandarizar toda la energía y todo lo que se está trabajando para que se pueda hacer La idea es que se haga en el de Zimmer, en el que ha salido Atos ahora de Schwinn. Esos dos son los que están liderando y después seguramente se licenciará a las otras compañías, pero se va a poder hacer en todos, no tengo duda. Y no tendría el mismo efecto, por ejemplo, si en vez de la placa negra fuera una placa que lo dejara con una pérdida total de transparencia solamente. No. A ver, decís que tenga claro, más que transparente. no sea tan diet. No, simplemente opacificar con que quede gris, por ejemplo. Sí, en los ejemplos no pusiste, había de varios colores. Sí, pero vos sabés que la experiencia no es tan positiva con eso. De hecho, hay dos empresas, una en San Francisco, de un amigo que es búlgaro, se llama Ian Chulev, que lo ha estado haciendo, y ya cuando pasa un poco la luz, ya te molesta. O sea, acá es todo nada. Si pasa un poquito la luz, no cumple ninguna función buena, porque lejos de mejorarte, ya te genera un encandilamiento periférico que no te mejora nada, no te da la iluminación prolija. Es un 100% de bloqueo de la luz en la periferia, en ese caso. Exactamente. Pero ¿sabés cuál es la ventaja? Bueno, tener una ventaja y una desventaja con estas técnicas. Ventaja es que ópticamente van a ver mucho mejor. La desventaja es que no traspasa la luz como lo que mostré el extrafocus. El extrafocus, el material que tiene, es un material que con la luz infrarroja sí atraviesa y se ve muy bien. En cambio, estas ópticas que es bloqueo, como pasa con el IC8, no atraviesa la luz. Pero bueno, si estamos hablando de pupila de 4, te sobra. Y siempre en estos casos, en el peor de los mundos, tenés un problema en la retina, lo que sea, y sacás el lente y bueno, pecho. Estamos hablando de casos donde tenés que cerciorarte que la retina ande bien. Claro. No, indudablemente que suena muy atractivo, porque el problema que yo le veo a las que vienen ya con el HOPE preparado es una pequeña descentración ya genera problemas. Exactamente, por eso 1.3 es tan difícil. Yo no ponemos 1.3. Se lo dijimos un millón de veces a Trindade, que era el que hizo la patente del extrafocus, un brasilero, Claudio Trindade. Se lo dijimos a los alemanes, que eran los de Morcher, le dijimos, muchachos, esto no funciona con 1.3. Estás limitándote a un mercado así. Agrandalo a 1.8. Me hicieron 5 lentes de 1.8, le mostré los resultados, está 10 veces mejor, y los alemanes dicen, no, porque pierde el efecto estenopeico. No pierde nada. 1.8 es un lente estenopeico, ya debajo de 2 milímetros, ya funciona, es mucho más permisivo, ya no tenés tanto viñeting porque es mucho más fácil calzar, quedar dentro de la línea de visión. Pero no la entendieron y de hecho se les cayó el proyecto, no lo hacen más. O sea que fíjate vos lo que son las decisiones en este tipo de cosas y no entender lo práctico. Muy bien. Bueno, Roger, yo lo único que quiero aclarar es que no... el 1.8 fue algo más intuitivo mío que te lo haya podido sacar al número ese antes. Sí. No, te lo he dicho, pero sí, pero es 1.8, el número por ahí, en 1.7, 8 ya están mucho mejor. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, sinceramente es hora de ir a cenar y les quiero agradecer, Gogo, ahí bancándosela sentadito, sabiendo que su columna le cuesta. Arturo también estuvo, aportó.
Pepe, tengo un pretexto para estar más tiempo acostado o sentado. Bueno, les quiero Mi agradecer viejo a todos. se tuvo y que ir a esto prender el abre- fuego, Pepe. Se tuvo que ir a prender el fuego, mi viejo, perdón. Bien ahí, miércoles de asado mata. No, les quiero agradecer a todos y bueno, esto abre la puerta para que después hagamos una reunión ya con los avances. Los chicos le han dado el espacio y se le ha cedido el espacio, los grandes, y lo están aprovechando bien, aprendiendo, preguntando, enseñando, desarrollando, creando, todo lo que nos hace falta. Gracias por estar en nombre de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba y personalmente gracias a la sociedad por haberme invitado a coordinar esto, que es como sentirse el gordo dueño de la pelota con todos los Messi que tengo al frente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Bueno, Un gracias abrazo por la enorme. Que anden bien. invitación, Muchas gracias. Pepe. Roger, nos vemos en Mendoza, en No, Sacri. ustedes. Un abrazo Abrazo. enorme. Nos Chao, vemos chicos. ahí, Chao, nos chao. vemos todos. Nos Ahí, vemos. ahí manda Roger su vinito. Dale, abrazo grande, Pepito. Chao, Chao, Gogo, chicos. un gusto, Un Santi, abrazo. igual, un placer, chicos, un Chao, abrazo beso a grande. todos. Chao, hasta luego.